responsables del IVA. Entonces, no tienen derecho tampoco a descontar los impuestos pagados, pero no están obligados a cumplir ninguna de las obligaciones de los responsables del IVA. Mientras que los bienes exentos y los bienes gravados sí obligan a cumplir con inscripción, con declaraciones, con informaciones, con facturación, etc. Entonces, es bien importante que tengamos claro si lo que estamos haciendo es una actividad que no causa IVA o una actividad exenta de IVA. Estos bienes son más, la lista es mucho más larga, la pueden consultar en el artículo 424 del Estatuto Tributario. Aquí pues vamos a referirnos a unos pocos que son parte de los bienes que no causan IVA. Por ejemplo, la venta de animales vivos, algunos de los animales vivos, pescados vivos y secos, productos constituidos por componentes naturales de la leche, miel, plantas vivas, tomates frescos, etc. Estos no causan IVA. Entonces, si usted solamente se dedica a vender este tipo de bienes, no tiene que inscribirse como responsable de IVA, no tiene que cumplir con ninguna obligación de los responsables del IVA. Pero tampoco tiene derecho a descontar impuestos que pague sobre compras, tampoco puede facturar IVA. Bien, adicionalmente a esa lista que está en el artículo 424, entonces la ley 1819 incluyó algunos adicionales que no estaban o que estaban en otra característica, como todo lo que tenga que ver con dispositivos anticonceptivos, pero solo de uso femenino, no los de uso masculino. Computadores personales de escritorio o portátiles cuyo valor no exceda de 50 VT, algo así como 1.600.000 pesos. Esos no generan IVA. Los dispositivos móviles inteligentes, que sean tabletas o celulares, los smartphones, cuyo valor no exceda de 22 VT, que son algo así como 700.000 pesos. Los equipos y elementos nacionales o importados que se destinen a la construcción, instalación, montaje, operación de sistemas de control y monitoreo de todo el tema ambiental. Los alimentos de consumo humano y animal que se importen de países colindantes a los departamentos de Bichada, Guajira, Guainía y Baupés, siempre y cuando se destinen exclusivamente al consumo local en sus departamentos. Es decir, que si se importa de un país que tiene frontera con uno de estos departamentos, debe tener frontera con el departamento correspondiente y debe ser importado exclusivamente para consumo en el departamento. Si se importa y luego se distribuye, por ejemplo, si se importa a la Guajira o al Bichada y luego se saca de la Guajira o del Bichada, genera el impuesto a las ventas de forma inmediata. Los alimentos de consumo humano donados a favor de los bancos de alimentos legalmente constituidos. Este era un problema que siempre había existido, porque en calamidades, por ejemplo, en una inundación, en un incendio, en un terremoto, se generan normalmente donaciones de este tipo de cosas y la DIAN pedía que para poderlos ingresar al territorio colombiano se pagara el impuesto a las ventas, lo cual demoraba con frecuencia la salida de esos alimentos. Entonces, la ley lo que ha hecho es decir, esos alimentos de consumo humano que han sido donados a favor de bancos de alimentos no generan IVA. Unos vehículos automotores destinados al transporte público de pasajeros, destinados solo a reposición, o sea, todo lo que es transporte público, básicamente, que es lo que está sujeto a reposición. Tendrán derecho a este beneficio los pequeños transportadores propietarios de 3 vehículos o menos, mentira, de menos de 3 vehículos, o sea, 1 o 2, y solo para efectos de reposición de uno solo, y por una vez. O sea que si una persona tiene 3 vehículos, no puede reponerlos sin pagar IVA, pero si tiene 2, puede reponer uno solo por una sola vez sin pagar el IVA.
Esto estará vigente solamente hasta el año de 2019. Por ahora, ¿no? De aquí a allá tendremos seguramente otras 2 reformas tributarias, entonces, pues esto puede cambiar. Adicionalmente, los objetos de interés artístico, cultural o histórico comprados por parte de los museos que integran la Red Nacional de Museos y por las entidades públicas que posean o administren estos bienes, también están exentos del IVA. Pero en este caso es exentos, no excluidos. La venta de bienes inmuebles, con excepción de los mencionados en el numeral primero del artículo 468, que lo vamos a ver ahora. Alimentos de consumo humano y animal, vestuario, etcétera, que se introduzcan o comercialicen en Amazonas, Guainía y Baupés, siempre y cuando se destinen exclusivamente al consumo dentro del mismo departamento, las motocicletas, motocarros que sean registradas en el departamento. Esto está sin reglamentar, el gobierno reglamentará la materia para garantizar que la exclusión del IVA se aplique en las ventas al consumidor final. El combustible para aviación que se suministre para el Servicio de Transporte Aéreo Nacional de Pasajeros y de Carga, con origen y destino en los departamentos de Guainía, Amazonas, Baupés, San Andrés, Providencia, Arauca y Bichada, solo para esos. Bien, servicios excluidos. Están excluidos los servicios que se presten en un establecimiento de comercio que expenda comidas y bebidas preparadas en restaurante, cafetería, autoservicio, heladería, frutería, pastelería, panadería. Para consumo en el lugar, para llevar o para domicilio. Los servicios de alimentación bajo contrato y el expendio de comidas y bebidas alcohólicas para consumo dentro de bares, tabernas y discotecas. También se entenderá que la venta se hace como servicio excluido del impuesto sobre las ventas, pero básicamente esto es porque se sujetaron al impuesto al consumo. Entonces, se excluyen del impuesto a las ventas, se incluyeron en el impuesto al consumo. Los servicios de alimentación institucional o alimentación a empresas prestado bajo contrato, llamado catering, está grabado a la tarifa general del impuesto a las ventas. Entonces, lo que está excluido es los establecimientos de comercio abiertos al público, no los que se prestan exclusivamente para una empresa, que no estarían abiertos al público, sino que serían más o menos cerrados. San Andrés también tiene algunas exclusiones del IVA, sí. Aquí hay algunos, digamos, lo que estaba vigente, básicamente quedó vigente. Lo que se modificó aquí, digamos, el tema se modificó en el combustible para aviación, que se excluyó del IVA en estos 5 departamentos, Guainía, Amazonas, Baupés, San Andrés, bueno, 5 más Providencia, son como 8, Providencia, Arauca y Bichada. Importaciones que no causan impuesto. Entonces aquí hay un numeral que se incluyó, que es esta importación de bienes objeto de envíos urgentes o envíos de entrega rápida, cuyo valor no exceda de $200. Van a estar excluidos a partir del 1 de enero de 2017. Está sin reglamentar, el gobierno reglamentará este material, no, porque no le será aplicable lo previsto en el parágrafo 3 de este artículo. Es importante, esto tiene que ver con esas importaciones menores, importaciones que se hacen rápidamente, pero que si exceden de $200 y el valor declarado excede de $200, están sujetos a impuesto a las ventas. Para efectos de lo previsto en el literal G de este artículo, las modificaciones que en el régimen aduanero se introduzcan en relación con la figura de usuarios altamente exportadores y la denominación de importación ordinaria se entenderán sustituidos por operador económico autorizado y se adquiere tal calidad y se reemplaza la expresión de importación ordinaria por importación para el consumo. Esto es simplemente aclaratorio, pero está.
un colegio, habría que mirarlo porque puede ser que se pueda incluir como servicios de educación o servicios complementarios de la educación, que se puede, o sea, hay todos los servicios complementarios a la educación prestados por los instituciones de educación superior, de educación debidamente aprobados, podrían estar exentos del IVA, pero habría que mirarlo, ¿no? No basta con que el colegio prepare y por eso ya es exento, sino que cumpla otros requisitos, pero sí es posible. Si el colegio contrata a una empresa para que le prepare el almuerzo a los estudiantes, volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo, le puede pasar exactamente lo mismo. Si los servicios se pueden tomar como servicios adicionales a la educación, podrían estar exentos. Bueno, están exentos del IVA porque básicamente en ese caso serían más bien un servicio, muy probablemente tendrían impuesto al consumo, pero digamos que el caso habría que estudiarlo cada uno en particular, mirar cuál es el colegio, mirar las condiciones. En principio yo creo que se puede lograr dejarlo exento del IVA y también exento de impuesto al consumo, o sea que no esté grabado por ninguno de los dos. Se adicionó este parágrafo: la Dirección de Impuestos establecerá mediante resolución el procedimiento mediante el cual los prestadores de servicios desde el exterior cumplirán con sus obligaciones, entre ellas de declarar y pagar en su calidad de responsables cuando los servicios se encuentran grabados. Esta obligación, que era una de las que hablábamos ayer, diciendo que se debe empezar en 18 meses, esta obligación solamente será exigible a partir del 1 de julio de 2018, salvo en los casos previstos en el artículo 437-2, que está puesto aquí abajo, que tiene que ver con las personas que contratan con extranjeros y que tienen que hacer retención en la fuente por IVA al 100%. O sea que en ese caso no aplicaría este parágrafo porque pues ya están sujetos a impuesto a la retención del IVA. Bien, entonces también hay unos bienes que están grabados a la tarifa del 5%. Esa lista está en el artículo 468-1 del Estatuto Tributario. Hace el café, el maíz, el sorgo, los aceites, etc. Adicionalmente, están grabados a la tarifa del 5 la primera venta de unidades de vivienda nueva cuyo valor supere los 26.800 VT, son algo así como 850 millones. La primera venta quiere decir la primera venta que se realice de cada unidad, es decir, la venta del inmueble nuevo a un comprador. Esa primera venta, si vale menos de los 26.800 VTs, no tiene IVA, por supuesto, pero si vale más de los 26.800 VTs, va a tener el 5% de impuesto a las ventas, incluidas las ventas realizadas mediante cesiones de derechos fiduciarios. Ustedes saben que lo normal es que hoy se hagan compras sobre planos, y cuando se hace una compra sobre planos, lo que usted hace es suscribir un encargo fiduciario, en donde la compañía fiduciaria se hace responsable de vigilar por usted que los dineros se inviertan adecuadamente. Y también hay muchas empresas entonces que producen, en las que usted encarga al fiduciario para que construya y al final le entregue. Entonces la cesión de los derechos fiduciarios equivale también a una venta de una unidad de vivienda, y si supera los 26.800 VTs, también va a tener IVA del 5%. La primera venta de las unidades de vivienda de interés social, urbana, rural y de interés prioritario, urbano y rural, mantendrá el tratamiento establecido en el parágrafo 2 del artículo 850, que dice que estará excluida la venta de unidades de vivienda nueva que se hace, siempre y cuando se haya suscrito, el parágrafo es siempre y cuando se haya suscrito el contrato de preventa. Bien,
Ojo, para que se pueda suscribir esta venta de unidades de vivienda nuevas, que queden excluidas del impuesto a las ventas, debe suscribirse la escritura de compraventa o la promesa de compraventa o el documento de separación o el documento de vinculación al fideicomiso antes del 31 de diciembre de 2017. O sea que en la práctica, este impuesto se va a empezar a aplicar el 1 de enero del año 2018. Entonces, lo que compren las personas en este año y firmen los documentos, firmen un documento ante notario, porque si no, no tiene validez, porque no se le puede dar fecha cierta. Entonces, para evitar esos inconvenientes, la ley previó que el documento debe estar certificado por notario público. Entonces, la promesa de compraventa, el encargo, el documento de vinculación al fideicomiso, o la escritura. Bueno, la escritura siempre se hace ante notario, pero los otros documentos no. Entonces, deben de ser certificados por un notario para que estén excluidos. Pero a partir del 1 de enero del año 2018, nada que hacer, todos esos inmuebles de más de 26.800 VT van a estar sujetos al impuesto de IVA del 5%. A partir del 1 de 2017, los bienes sujetos a participación o impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares de que trata el artículo 202 también van a tener un IVA del 5%. Las neveras nuevas para sustitución sujetas al reglamento técnico etiquetado RTIC clasificadas en los rangos A, B y C de acuerdo con la resolución 41012 de 2015, etcétera, si su precio es igual o superior o inferior a 30 VT, cuando se entrega una nevera usada en el momento de la compra y el comprador pertenezca a un hogar de estrato 1, 2 o 3, está sin reglamentar, el gobierno debe reglamentarlo, ¿sí? Pero en esos casos también entonces tendría tarifa del 5% y no tarifa general. Las demás neveras tienen la tarifa general del 19%. Bien, aquí hay otro artículo que fue modificado por este inciso, que dice que los servicios de vigilancia, de que habíamos hablado ayer, los de supervisión, consejería, aseo y temporales de empleo prestados por personas jurídicas constituidas bajo cualquier naturaleza jurídica de la prevista en el numeral 1 del artículo 19 del Estatuto Tributario, vigilado por la Superintendencia de Economía Solidaria, cuyo objeto sea exclusivamente la prestación de servicios de vigilancia autorizados por la Superintendencia Privada, supervisión, consejería, aseo y temporales de empleo autorizados por el Ministerio de Trabajo, siempre y cuando los servicios mencionados sean prestados mediante personas con discapacidad física o mental, en grados que permitan un adecuado desempeño de las labores asignadas, y la entidad cumpla con todas las obligaciones laborales y de seguridad social en relación con tales trabajadores, que debe vincular mediante contrato de trabajo. La discapacidad física o mental deberá estar certificada por la Junta Regional y Nacional de Invalidez. Los prestadores de los servicios a que se refiere este numeral tendrán derecho a impuestos descontables, o sea, cobran el 5% sobre el A y U, pero además tienen derecho a impuestos descontables, o sea, a cruzar el impuesto que pagan sobre los costos y gastos atribuibles a la actividad, a descontarlos del impuesto que recaudan, pero el recaudo se hace sobre el A y U, a la tarifa del 5%. Se adicionaron estos 3 servicios también que no estaban, y son los servicios de educación virtual para el desarrollo de contenidos digitales de acuerdo con las reglamentaciones pedidas por el MINTIC, prestados en Colombia o en el exterior. Estos también van a estar excluidos del IVA.
Se adicionó el suministro de páginas web, servidores, hosting, computación en la nube, el cloud computing, y mantenimiento a distancia de programas y equipos que están excluidos del impuesto a las ventas. Se excluyeron también los servicios de reparación y mantenimiento de naves y aeronaves y artefactos navales, marítimos, fluviales de bandera colombiana, con excepción de los servicios del numeral P del artículo 3, numeral 3 del artículo 477 del Estatuto Tributario. Los servicios de las empresas temporales son la tarifa general, correcto, sobre la IU, pero cuando utilizan para la prestación del servicio personas con discapacidad física o mental, entonces van a tener una tarifa del 5 y no del 19. ¿Sí? Tienen que cumplir estas condiciones de que sean prestados mediante personas con discapacidad física o mental en grados que permitan el adecuado desempeño de las labores. No todos los servicios, solo los que se prestan con estas empresas en estas condiciones. Bien. Los bienes exentos del IVA son exentos, pero son parte del universo de bienes que estarían sujetos a impuesto a las ventas, solo que la tarifa sería del 0%. Pero dan derecho a descuento, dan derecho a devolución de los impuestos pagados y obligan a incluirse como responsables del IVA. Entonces, los bienes exentos, a pesar de que, igual que los bienes excluidos no generan impuesto, tienen diferencias, eso hay que tomarlo bien en cuenta, ¿ok? Porque se les puede olvidar, y si usted vende bienes exentos, tendría que cumplir con la obligación de inscribirse, de declarar, de facturar, etc. ¿Qué dice la pregunta? Quiero saber el cambio de presentación del IVA y sobre los renglones adicionales del formulario 300 en caso de saldos a favor. Bueno, lo podemos mirar. Yo creo que mañana lo alcanzamos a mirar, John. Yo creo que lo podemos mirar mañana. Ok. Vamos a revisarlo. Ok, también están exentos del IVA las municiones, todo el material de guerra o reservado por consiguiente de uso privativo y los siguientes elementos pertenecientes a las fuerzas militares. Esto tiene que ver realmente con las fuerzas militares, pero lo traje aquí porque pues es uno de los incisos que se incluyó y que puso unos bienes exentos del IVA, adicionales a los que ya venían. Bueno, además están exentos también los paracaídas, los equipos de salto para unidades aerotransportadas, los elementos y equipos contra motines, los equipos para ingenieros de combate, los equipos de buceo y de voladuras submarinas, sus repuestos y accesorios, los equipos de detección, área de superficie submarina, sus accesorios, repuestos, equipos, etcétera, los elementos de control de incendios y averías, herramientas y equipos para pruebas de mantenimiento de material de guerra o reservado, equipos de software y demás implementos de sistemas y comunicaciones para uso de las fuerzas militares, otros elementos aplicables al servicio y fabricación del material de guerra, los servicios de diseño, construcción y mantenimiento de armas. Todo esto tiene que ver con nuestras fuerzas militares y de policía. Dice que no se consideran armas y municiones destinadas a la defensa nacional los uniformes, prendas de vestir, textiles, material térmico, carpas sintéticas, menaje, cubiertería, marmitas, morrales, chalecos, juegos de cama, toallas, etc. Por lo tanto, esos van a estar sujetos o grabados a la tarifa general.
salvo que haya una tarifa específica que los grave de una manera diferente, pero en general, pues todos estos van a estar al 19. Los productores de los bienes de que trata el presente artículo, esto es bien importante, se consideran responsables del impuesto a las ventas. ¿Sí? Bienes exentos. Los productores de bienes exentos se consideran responsables. Y la norma dice que están obligados a llevar contabilidad para efectos fiscales. O sea que la DIAN le puede pedir contabilidad. Están obligados a llevar contabilidad. Y serán susceptibles de devolución o compensación de los saldos a favor generados en los términos establecidos en el parágrafo primero del artículo 850 del Estatuto Tributario, que vamos a ver más adelante. Básicamente tiene que ver con quiénes pueden pedir devolución anual y quiénes pueden pedir devolución bimestral. Entonces, importantísimo, quienes producen bienes exentos, los productores, no los comercializadores, pero los productores de bienes exentos están obligados a llevar contabilidad, entonces se consideran responsables de impuesto a las ventas. Los productores de los bienes de que trata este artículo pueden solicitar devolución de los IVAs pagados 2 veces al año. La primera corresponde a los primeros 3 bimestres de cada año. Puedes solicitarte a partir del mes de julio, previa presentación de las declaraciones bimestrales del IVA correspondientes, o sea, las 3 primeras declaraciones bimestrales del año, y de la declaración de impuesto de renta y complementarios del año periodo anterior. Entonces, en julio, si ya han cumplido con esas obligaciones de declarar renta y presentar las 3 declaraciones bimestrales de IVA, pueden solicitar la devolución del IVA que tengan a favor. Y la segunda, se puede solicitar, una vez presentada la declaración correspondiente al impuesto de renta y complementarios del año gravable y las declaraciones bimestrales de los otros 3 bimestres sobre los cuales va a solicitar devolución. En la práctica, esto quiere decir que si es una persona jurídica, la segunda devolución la podría pedir por allá en marzo o abril del año siguiente, pero si es una persona natural es muy probable que su devolución la pueda pedir por allá en agosto del año siguiente, porque debe cumplir con el requisito de haber presentado su declaración de renta. La totalidad de las devoluciones que no hayan sido solicitadas según lo dispuesto en este parágrafo se regirán por los artículos 815 y 16850, es decir, lo que estaba vigente, que era básicamente que tenía que ver con que, pues, la clasificación era más o menos similar, pero puede haber variado para algunos contribuyentes. Entonces, si antes podía solicitar únicamente una vez al año y ahora puede solicitar 3 veces al año o 2 veces al año, porque acuérdese que los periodos también cambiaron en algunos casos de cuatrimestrales o de anuales a bimestrales. Entonces, pues habría que revisar en cada caso particular qué condiciones tenía. Las devoluciones que no haya solicitado, que correspondan a los años anteriores, las tiene que solicitar en las condiciones anteriores. A partir del 1 de enero del año 2017, puede utilizar estas condiciones y entonces podría, si es un productor de bienes exentos, pedir la devolución 2 veces al año, cumpliendo los requisitos correspondientes. Bien. El artículo 189 de la ley 1819 aclara que solamente conservarán la calidad de bienes y servicios exentos con derecho a devolución bimestral estos. Los bienes corporales muebles que se exporten. Entonces los exportadores pueden pedir devolución bimestral. Los bienes corporales muebles que se venden en el país a las sociedades de comercialización internacional que vayan a ser exportados. Básicamente es una exportación a través de un intermediario. Tienen las mismas características. Los servicios que sean prestados en el país y se utilicen en el exterior por empresas o personas sin negocios o actividades en Colombia, de acuerdo con los requisitos que señala el reglamento.
Quienes exporten servicios deben conservar los documentos que acrediten debidamente la existencia de la operación. Básicamente, esto obedece a un principio que creo que tiene bastante aplicación global, en el mundo, que dice que los impuestos no se exportan. Entonces, para hacer más competitivas las exportaciones, los bienes que se exportan no están gravados con impuesto a las ventas. Los servicios que se exportan tampoco están gravados con impuesto a las ventas. También están exentos y pueden pedir devolución bimestral quienes presten servicios turísticos a residentes en el exterior, sean utilizados en el territorio colombiano, originados en paquetes vendidos por agencias o operadores inscritos en el Registro Nacional de Turismo, según las funciones asignadas de acuerdo con lo establecido en la Ley 300 del 96. En el caso de servicios hoteleros, la exención rige independientemente de que el responsable del pago sea el huésped no residente en Colombia o la agencia de viajes. De igual forma, los paquetes turísticos vendidos por hoteles inscritos en el Registro Nacional de Turismo a las agencias operadoras siempre que los servicios turísticos hayan de ser utilizados en el territorio nacional por residentes en el exterior. Esto también es una norma más o menos global. Cuando usted viaja como extranjero, tiene derecho a que le devuelvan los impuestos. Aquí de una vez se está diciendo, si los servicios son prestados a residentes en el exterior, entonces no le vamos a cobrar el impuesto a las ventas. Ok. También siguen con derecho a devolución bimestral las materias primas, partes, insumos y bienes derivados y bienes terminados que se vendan desde el territorio aduanero nacional a usuarios de bienes o de servicios de zona franca, o entre estos siempre que los mismos sean necesarios para el desarrollo del objeto social de dichos usuarios. Los impresos contemplados en el artículo 478 del Estatuto Tributario e importadores de cuadernos de tipo escolar de la subpartida 48-2020. Ahí, pues, tendrá que ver con que al hacer la importación pueda clasificarlo en el manifiesto en esa subpartida. En ese caso, puede, además de ser exento, tiene derecho a devolución bimestral. Los diarios, publicaciones periódicas, los impresos, etc. Para los productores de bienes exentos de que trata el artículo 477, una vez entrado en operación el sistema de facturación electrónica, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la DIAN para la aplicación de dicho sistema, cuando lo adopten y lo utilicen involucrando a toda su cadena de clientes y proveedores. Es decir, que una vez que empiecen a facturar electrónicamente, todos los productores de bienes exentos pueden pedir devolución bimestral del sobrante de impuesto a las ventas. También quienes presten servicios de conexión y acceso a Internet desde redes fijas para suscriptores residenciales de estratos 1 y 2. En el caso de que dichos servicios sean ofrecidos empaquetados con otros servicios, el órgano regulador del servicio tomará las medidas regulatorias que sean necesarias con el fin de que los efectos de tarifa especial no generen subsidios al cruzar tales servicios. Bien. Los contribuyentes, cuyo objeto social y actividad económica sea la exploración de hidrocarburos, independientemente de si tienen ingresos o no, tienen derecho a presentar una declaración de impuestos sobre las ventas a partir del momento en que inician su actividad exploratoria y tratar en ella como IVA descontable el IVA pagado en la adquisición e importación de los bienes y servicios de cualquier naturaleza utilizados en las etapas de exploración y desarrollo para conformar el costo de sus activos e inversiones. La totalidad de los saldos a favor que se generen en dicho periodo podrán ser solicitados en devolución en el año siguiente en el que se generan dichos saldos a favor. ¿Sí? Es un caso especial, pueden declarar y pedir devolución, pero tienen que hacerlo dentro del año siguiente, no en el mismo año ni bimestral.
El IVA, que usted trate como descontable en la declaración de impuestos a las ventas, no puede ser tratado como costo o como deducción o como descuento en la declaración de impuestos de renta, porque sería hacer un doble uso del mismo IVA. Ahora, el IVA descontable que usted no descuente lo pierde. No puede tomar como descontable el IVA que se le olvidó descontar. Que no puede tomar como deducción. O sea, o es descontable o no es descontable. Y si es descontable y no lo descuenta, lo pierde, no lo puede tomar como deducción. Igualmente, si no es descontable, como por ejemplo el IVA de los activos fijos, que no es descontable, si lo descuenta, también lo está haciendo mal y podría, pues, rechazárselo y generarle la sanción correspondiente. En ningún caso el beneficio previsto en este artículo puede ser utilizado en forma concurrente con el 258, o sea, no puede ser deducción y descuento a la vez. Los contribuyentes pueden solicitar la devolución de que trata este artículo sin que para ello aplique el procedimiento establecido en el artículo 489. Ojo, el IVA en los activos fijos, que en algunas condiciones especiales y en algunos casos especiales dio derecho a tomarlo como impuesto descontable en el impuesto, pues a partir del artículo 18 y 19 no van a poder hacerlo. El impuesto sobre las ventas por adquisición o importación de activos fijos no otorgará descuento, excepto en el caso establecido en el artículo 485-2. En ningún caso el beneficio previsto en este artículo puede ser utilizado en forma concurrente con el que consagra el artículo 258-1. Es decir, el IVA de los activos fijos es mayor valor del activo fijo y si le diera derecho, por ejemplo, a un descuento tributario, no le da derecho a aplicarlo en el IVA. Estos dos artículos, el 192 y el 193, son artículos que permiten un régimen de transición entre la tarifa del 16 y la tarifa del 19. Y dice que los contratos que se celebraron con entidades públicas, se le va a aplicar la tarifa que estaba vigente en la fecha de la resolución de adjudicación o la fecha de suscripción del contrato. Si dichos contratos son adicionados, a la adición le son aplicables las disposiciones vigentes al momento de la celebración de la adición. Es decir, les explicaba ayer que normalmente los contratos de obras públicas o los contratos celebrados con entidades públicas están sujetos a disponibilidad presupuestal y se presupuestan de acuerdo al contrato. Entonces, si se presupuestó con el 16, no habría disponibilidad presupuestal para pagar 3 puntos más del IVA. La ley ha permitido que en esos casos en particular, en que la tarifa con la cual se firmó el contrato era del 16, se facture con el 16, pero las adiciones ya se facturarían con el 19 o el IVA que esté vigente en el momento de la celebración de la adición. Podría ocurrir, por ejemplo, también, digamos, que hubiese un caso en el cual se firmó un contrato con el 16 y el IVA bajó. En los dos casos, el IVA aplicable es el IVA vigente en la fecha de resolución de adjudicación o suscripción del contrato. Entonces, si bajó o subió, no importa. Si el contrato está firmado, pero solo con entidades públicas, entonces se hace con el IVA con el cual estaba firmado, haya sido que suba o que baja. Régimen de transición para los contratos celebrados por construcción e interventorías derivados de los contratos de concesión de infraestructura de transporte suscritos con entidades públicas, también va a ser el vigente a la fecha de suscripción del contrato.
Eso tiene que ver efectivamente, en realidad, es con la disponibilidad presupuestal, porque de otra manera es muy probable que si usted factura con un IVA diferente, es muy probable que no le puedan pagar porque no hay disponibilidad presupuestal para hacerlo. Bien, el artículo 194 dice que cuando se trate de responsables que deban declarar bimestralmente, las deducciones e impuestos descontables solamente pueden contabilizarse en el periodo fiscal correspondiente a la fecha de su causación o en uno de los 3 periodos bimestrales siguientes, pero se deben solicitar en la declaración del periodo en el cual se hayan contabilizado. Entonces, un impuesto descontable o una deducción que corresponda a un mes, a un bimestre, puede ser, por ejemplo, el bimestre de enero-febrero, y no se solicitó en enero-febrero, se podría solicitar en el bimestre febrero, marzo-abril, mayo-junio o julio-agosto. Pero, en todo caso, te tiene que incluir en la declaración de impuestos en el periodo en el cual se haya contabilizado. Después de esos 3 periodos, lo pierde, no lo puede descontar. Los responsables que van a declarar cuatrimestralmente, entonces pueden tomar esos impuestos o deducciones en el periodo fiscal en que se causaron o en el periodo cuatrimestral siguiente, solamente en el periodo siguiente, o en el que se causó o en el siguiente. Es decir, que tendría 4 meses más para poderlo declarar, para poderlo incluir y declarar. En todo caso, lo tiene que solicitar en la declaración del periodo en el cual lo haya contabilizado. Entonces, tener en cuenta eso, por favor, porque el resto le generaría sanciones por inexactitud, le pueden rechazar ese impuesto. Si usted lo declara en un mes diferente al que lo contabilizó, en un bimestre diferente al que lo contabilizó, o si lo declara extemporáneamente. El impuesto para el sector de la construcción solo puede contabilizarse en el periodo fiscal correspondiente a la fecha de causación o en los 2 periodos inmediatamente siguientes, pero se debe solicitar en el periodo fiscal en el que ocurra la escrituración de cada unidad inmobiliaria privada. Entonces, solamente, digamos que lo puede contabilizar en el periodo en que lo causó o en los 2 periodos siguientes, pero tiene que esperar a vender la unidad, las unidades privadas para poder descontar ese impuesto. Obviamente, se entiende que solo ocurrirá en el caso de que el constructor termine facturando IVA, porque está vendiendo unidades con valor superior a los 27.000 VTs. Bien. El régimen simplificado. El artículo 195 hizo algunos cambios en el régimen simplificado. Y básicamente, pues lo que hizo fue igualar todas las bases a 3.500 VTs. Entonces lo que dice es que a ese régimen de impuesto simplificado solamente pueden pertenecer personas naturales, comerciantes y artesanos que sean minoristas o detallistas, los agricultores y ganaderos que realicen operaciones grabadas, así como quienes presten servicios grabados, siempre y cuando cumplan la totalidad de las siguientes condiciones. La primera, que en el año anterior hubiesen obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad inferiores a 3.500 VTs. La segunda, que tengan máximo un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio donde ejercen su actividad. Uno solo.
La tercera, que el establecimiento de comercio, oficina, sede local o negocio, en esa oficina no se desarrollen actividades bajo franquicia, bajo concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que implique explotación de intangibles. Entonces, si usted tiene un único local y en ese local le arrienda una parte a una persona para que ponga unos jugos que vende por concesión, entonces ya usted no puede pertenecer al régimen simplificado porque no cumple con esta condición. Cuarto, que no sean usuarios aduaneros. Quinto, que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso contratos de venta de bienes o prestación de servicios grabados por valor individual igual o superior a 3.500 VTs. En este caso son contratos por valor individual. Pero recuerde que de todas maneras, en el primer punto dice que no puede haber celebrado más de 3.000, no puede haber tenido ingresos por más de 3.500 VTs en el año anterior. Y la sexta, que en el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones durante el año anterior o durante este año, no supere la suma de 3.500 VTs. Esos son como 120 millones de pesos, más o menos. 111. Entonces, si cumple todas esas condiciones, puede estar en el régimen simplificado. Si no, tiene que pasarse al régimen común. Para la celebración de cualquier contrato de venta de bienes o prestación de servicios grabados por cuantía individual o superior a 3.500 VTs, el responsable del régimen simplificado debe inscribirse previamente en el régimen común. Entonces, si usted está en el régimen simplificado, pero va a firmar un contrato de 120 millones, por ejemplo, que serían más de las 3.500 VTs, por ese solo contrato ya tendría que pasarse al simplificado. Y para poder firmar ese contrato, tiene que pasarse al régimen simplificado. Lo cual quiere decir que la persona que le va a comprar, que le va a comprar y que le va a pagar más de 3.500 VTs, debe verificar que usted sea responsable del régimen común, porque de otra manera no podría firmar con usted el contrato, ¿no? Bien. ¿Los que pertenecen a este régimen presentan monotributos? Pregunta Silvana Peña. ¿Al régimen simplificado? Silvana, ¿te refieres que los que pertenecen al régimen simplificado? Ya vamos a mirar también el monotributo, pero en principio el monotributo es opcional y entonces digamos que podría estar en el régimen simplificado o podría estar en monotributo, pero es que el monotributo solamente cubre dos actividades, mientras que el simplificado cubre todas las actividades que generen IVA, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer aquí un pequeño corte. Vamos a cortar 5 minutos. ¿Respondo preguntas? Y luego, cuando regresemos, respondemos todas las preguntas que estén pendientes y continuamos. Yo les voy a pedir que salgamos de la reunión, por favor, y volvamos a ingresar para mantener la sala muy bien.